Muy bien, queridos hermanos, queridas hermanas, gracias doy al Señor y también a vosotros por la invitación a compartir en esta mañana la palabra, y siempre es un motivo de alegría porque ya sabéis que en términos generales no hay mejor manera de aprender que enseñar, ¿no? Así que me habéis brindado la oportunidad de aprender mucho en esta semana y en estas semanas. Y también es un motivo de privilegio poder expresar verbalmente lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros y el agradecimiento de nuestro corazón. Así que hay diversos motivos por los cuales estar agradecidos al Señor. Echo de menos a Francis, que me han dicho que están de vacaciones. Él se puso en contacto conmigo. Boris, que he visto a Francia allí, se me ha ido ya y entonces él me trasladó de parte de la Iglesia esta amable invitación. Así que bueno, gracias a todos y gracias también al Señor. Y esta mañana hemos estado juntos celebrando la mesa del Señor, y de esa manera juntos hemos proclamado la muerte del Señor una vez más hasta que Él venga, como dice el texto bíblico. Y quisiera entonces que, ajustándome al texto que me dijo Boris, que estabais estudiando el libro de Romanos, pues entonces vamos a leer el pasaje que corresponde. Él me dio también libertad, pero dije, bueno, no importa, pues así seguimos el estudio, el hilo de lo que estáis considerando. Y el pasaje que toca hoy es el capítulo 1 de Romanos, versículo 8 al 15. No, es así, ¿no? Estoy en lo cierto. Muy bien. Lo que sí que me gustaría es que leyéramos, si es posible, pues desde el principio, desde Romanos capítulo 1.1 hasta el 15. Ya así cogemos un poquito de contexto. Y dice así la palabra del Señor. No sé si usáis habitualmente la Reina Valera del 60, ¿no? ¿Sí? Tengo también aquí la Biblia de la América, pero es la del 60, ¿no? La que yo quiera. Vale, pues entonces la versión de Reina, la Reina de las versiones. Bueno, dice así Romanos capítulo 1 y versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que estáis en Roma, amados míos, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ahora viene el texto que sería el nuestro hoy, ¿verdad? Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Y esto de proponerse ir a vosotros era para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Que el Señor añada su bendición a la palabra en esta mañana.
Una de las cuestiones que vemos en este texto es que la lectura de hoy nos abre la mente, el corazón y el deseo del apóstol Pablo. Nos abre su corazón. Se nos explica la concepción de su ministerio. ¿Cómo concibía él el ministerio? ¿Cuál era el motivo de su predicación? La forma en la que él encaraba el servicio. ¿Cuál era el anhelo expreso de su corazón? Hemos leído en los versículos del 1 al 8 cómo Pablo había sido llamado al ministerio y el objetivo de su ministerio era, versículo 5, la obediencia a la fe. La motivación de su ministerio, el amor a Jesús. La autoridad de su ministerio, su llamado apostólico. La herramienta de su ministerio, la predicación del Evangelio. La filosofía de su ministerio, Pablo, un hombre deudor. Pablo, un hombre deudor. Y ese va a ser un poco el título de nuestra meditación en esta mañana. Me gustaría que sobre ese concepto versara un poco la línea de pensamiento. Me gustaría comenzar con una introducción, y en esta introducción me gustaría brevemente pasar un poco de revista a lo que es el ministerio de Pablo, ¿no? Un poco de una visión panorámica del ministerio de Pablo, desde que se convirtió hasta el momento en que escribió Romanos. Tenemos aquí ahora, desde la conversión hasta el primer viaje misionero. Esta primera parte va a ser desde la conversión hasta su primer viaje misionero. Y Pablo, sabéis que se convirtió en el camino a Damasco. Allí recibió el Espíritu Santo, allí predicó durante un pequeño tiempo, en el año 34 o 35. Y luego Pablo marcha a Arabia. Y probablemente era el reino nabateo en donde Pablo pues refinaría su conocimiento de Dios y predicaría el Evangelio. Y tal vez por esto el gobernador del rey Aretas de Nabatea se sumó más adelante contra Pablo en su siguiente etapa en Damasco. Posteriormente Pablo regresa otra vez a Damasco y allí tienen una persecución para matarle. A continuación, Pablo viaja a Jerusalén. Allí esto se menciona en Gálatas, que pasado unos 3 años, ya habían pasado unos 3 años, Pablo va a Jerusalén y para evitar que lo mataran, los hermanos le sacaron de Jerusalén. Después Pablo viaja a Siria y Tarso a través de Cesarea. Pablo posteriormente va a Antioquía por invitación de Bernabé. Y por último, el segundo viaje a Jerusalén. Pablo con Bernabé viaja para suplir por las necesidades de la hambruna en tiempos de Claudio, en Hechos 11. Probablemente también Gálatas 2.1, año 45-47. Esta es la parte inicial del ministerio de Pablo. Seguido por una parte de viajes. Esta parte inicial, en donde Pablo arriba ya por fin a Antioquía y ahí se despierta ya un ministerio que Lucas detalla profundamente. Aquí tenemos un mapa que se halla en cualquier Biblia, cualquiera que tengáis la Biblia, al final habrá seguramente unos mapas con los 3 viajes misioneros de Pablo. Y en esos 3 viajes misioneros que Pablo hace, no solamente se dedica a viajar, sino que va intercalando en esos viajes la escritura de sus cartas. Por eso quería poneros un poco esto, para enmarcar también un poquito dónde está Romanos, ¿no? En su primer viaje misionero probablemente, no todos los datos son ciertos, se habla siempre probablemente con cierto nivel de inseguridad, ¿no? Pero bueno, en el contexto del primer viaje, en Antioquía de Siria, Pablo, después del primer viaje, probablemente escribe Gálatas, probablemente. Yo sé que hay otros eruditos que lo ponen en otro momento. Después tiene lugar en el año 50 el Concilio de Jerusalén.
Luego Pablo hace el segundo viaje misionero y escribe desde Corinto primera y segunda carta a los tesalonicenses. Y por fin Pablo hace el tercer viaje misionero y entonces desde Éfeso, desde Macedonia, escribe primera y segunda de Corintios y probablemente desde Corinto escribe la epístola de los romanos, allá por el año 56-57. Ese es un poco el contexto así amplio de la historia de Pablo, para adentrarnos un poquito más en qué ha sido su vida desde que se convirtió, porque ya anteriormente ya sabemos que él era un hombre perseguidor de la Iglesia y esta acción de ser un perseguidor de la Iglesia yo creo que a él también le persiguió toda su vida, el recuerdo de haber sido perseguidor de la Iglesia, ¿no? Y considerarse como el peor de los pecadores porque persiguió a la Iglesia. Pero en este momento Pablo ya había sido salvado, Pablo había pasado por estas experiencias y ahora es cuando en este momento Pablo escribe a los romanos. Pablo, el deudor, y quisiera considerar el primer punto, como hemos dicho que esta epístola de alguna forma habla del corazón de Pablo y muestra sus deseos, sus anhelos, pues me gustaría considerar en este primer punto qué vemos en este pasaje acerca del deudor y de su corazón para con Dios. Lo primero que vemos aquí es en el versículo 8, dice: perdón, que esta es mucha tecnología para mí ya, ¿eh? Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Así que, ¿qué vemos en el corazón de Pablo en primer lugar? Vemos el corazón de un hombre agradecido. Un hombre agradecido. Yo tuve hace un tiempo la preciosa oportunidad de, no sé si asesorar o qué, creo que sí, creo que le asesoré, asesorar a un querido compañero que vino y me dijo: hombre, José Manuel, tú que lees mucho la Biblia, ¿por qué no me dices cuál sería la mejor manera de agradecer a Dios por lo bien que Él se porta con mi familia? Y me quedé muy impactado ver a una persona que no sé si es creyente, no cree en Dios, por supuesto, pero no sé hasta qué punto su vida ha podido ser transformada por el mensaje liberador de la palabra de Dios. Esto no lo sé. Entonces me dio oportunidad para poder conversar con él y tratar de acercarle a la persona de Dios y a la persona del mensaje y al concepto del mensaje del Evangelio. Pero el corazón de Pablo está agradecido. Qué hermoso es cuando vemos a alguien agradecido, incluso cuando no es creyente te llama muchísimo la atención. Pero qué hermoso ver a los creyentes en un estado de agradecimiento. Os digo que este concepto me viene martilleando en los últimos meses de una forma especial. La idea de ser agradecido. ¿Cómo poder ser agradecidos sin, por otra parte, dejar de ver todo lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿verdad? Poder combinar el estar informado, el estar consciente y precavido frente a las dificultades que nos rodean y a la vez ser agradecidos. Pues ese es un desafío. Pablo estaba siendo agradecido. Y dice Ernesto Trencha sobre el tema de ser agradecido: la persona que no es consciente de todo lo que debe a Dios y no abre su corazón en agradecimiento, no vive en plena comunión con Él. Me ha llamado mucho la atención esta observación. Resulta difícil vivir en comunión con el Señor, resulta difícil adorar al Señor si no somos agradecidos. Estaba leyendo en cierto libro una definición de lo que es adoración. Y decía el libro que la adoración es estar agradecido. Y definía el agradecimiento como un acto espontáneo, un acto que surge del corazón en función de las experiencias hermosas que estamos disfrutando. Esta definición pone un tanto el énfasis en la espontaneidad de la adoración.
en la espontaneidad de la alabanza. El creyente desagradecido, simplemente que no da gracias, ni agradece, ni tampoco ya, pero si además es quejoso, ya es un paso más hacia abajo, debería volver a contar lo que el Señor ha hecho con él. El Salmo 103 dice el Salmo de David: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides, y no olvides ninguno de sus beneficios. Alguien ha dicho con razón que debemos hablarnos a nosotros mismos y repetirnos las cosas hermosas y buenas que Dios ha hecho en nuestras vidas, recordarlas y repasarlas. Yo no soy muy amigo de las fotografías, pero a partir de ahora, cada vez que vea álbumes de fotos, etcétera, voy a tratar de ver esta fotografía con esta filosofía. Estas fotografías me van a ayudar a recontar todas las cosas buenas que el Señor ha hecho con nosotros, porque normalmente siempre tomamos fotografías de los momentos buenos, ¿no? No podemos tomar fotografías de cuando lo hemos pasado muy mal y estamos llorando, sobre todo antes, que cuando las fotografías costaban dinero, había que pagar el revelado y todo. Ahora hace fotografías y nada cuesta nada, puede hacer fotos lo que quiera, pero antiguamente había que pagar las fotografías, había que pagar el revelado, y las fotografías estaban muy seleccionadas. Un carrete de 36 fotos para todo el viaje. Ahora hace 36 fotos al salir de la iglesia. En fin, pero entonces seleccionábamos las fotografías para las cosas muy buenas. Pues bien, ahí tenemos esa posibilidad de recontar, pero sí que es importante que nos hablemos a nosotros mismos. Vivimos en un mundo de mucho estrés, de muchas prisas, de mucha actividad, así que nos queda muy poco tiempo, pero dentro del poco tiempo que tenemos no olvidemos contarnos, repasar, revisar en nuestra mente cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Que esto despierte, estimule un espíritu de agradecimiento en cada uno de nosotros. Pero el apóstol Pablo aquí no solamente está hablando en cuanto a, o está agradecido en cuanto al hecho de que a él le va bien, o que recuerda cuando le iba bien, sino que está agradecido ahora en unos términos un poco extraños. Está agradecido al Señor por lo bien que unos hermanos que él no conoce, por lo bien que están predicando el Evangelio y haciendo llegar las buenas nuevas. No siempre los creyentes, ¿verdad?, se gozan cuando otros hermanos prosperan en el Señor y hacen una obra digna de mención. A veces hay que reconocerlo, que surgen pequeñas envidias. Como yo no he trabajado en eso, a mí no me interesa, yo me centro nada más que en lo mío, y es peligroso cuando uno no disfruta con la obra que hace el Señor en cualquier momento a través de quien sea, aunque no nos esté usando a nosotros, aunque el Señor esté usando a otras personas que en ese momento pues están teniendo una relevancia superior o son más visibles que nosotros. Así es que Pablo se goza porque les va bien a los romanos, porque Dios los está usando. Hermanos, tengamos una visión amplia de la obra del Señor. Gocémonos con todo lo que el Señor hace. Regocijémonos en lo que el Señor está haciendo. Aquí, la iglesia de más allá, la de enfrente, o la de Madrid, o la obra del Señor en cualquier otro país. Regocijémonos siempre que el Señor actúa y gocémonos en eso. No seamos en ese aspecto mezquinos, ¿verdad? Muy bien. Su corazón para con Dios, pero también su corazón para los romanos. Él tenía planes para bendecir, para estar con aquellos creyentes. Esos planes existen,
Él planifica, los pone delante del Señor. Les dice a los creyentes que sepan que delante del Señor ya ha puesto varias veces en oración el deseo de ir a verlos. Tiene el deseo de ver a los romanos, versículo 11, para comunicar algún don espiritual, que ellos sean confirmados, que mutuamente sean confirmados. Él confirma a Pablo, Pablo les confirma a ellos, y también Pablo desea que ellos puedan tener algún fruto. De manera que Pablo está deseando tener comunión, deseando ejercer su ministerio, deseando que también los romanos le ministren a él. Ahí vemos el corazón de Pablo. ¿En qué está involucrado? ¿Qué es lo que desea? Qué bueno cuando el objetivo del ministerio coincide con el objetivo de la vida. Cuando uno lee las Escrituras, uno se da y lee a las epístolas de Pablo, uno saca la impresión de que verdaderamente el corazón de Pablo y el ministerio iban al unísono. Su vida, su objetivo, sus propósitos, sus anhelos eran del ministerio. Un hombre de un solo deseo, ¿no? Como decía, si alguno habéis leído el libro de Cambios Profundos, ¿verdad? Como menciona allí Nicolás Tranchini acerca de ese filósofo, Kierkegaard me parece que era, que decía: Señor, hazme un hombre de un solo deseo. Un solo deseo. Y aquí vemos a Pablo, un hombre con un solo deseo. Su ministerio y su vida coinciden. Qué beneficio, qué gracia. No es que, como es un asalariado, pues cumple su horario en el ministerio y después, pues, ya a descansar, sino que su vida, su ministerio coinciden, el anhelo de su vida, el propósito de su vida. Ahora bien, es un hombre que hace planes, porque quiere ir a ver a los romanos. Él hace planes, nosotros hacemos planes también, ¿no? Yo cuando estaba viendo esto me acordaba de mi jubilación, pero él estaba hablando de que quería ir a Roma, y él estaba queriendo ir. Y le dice que ya muchas veces ha querido ir, pero ha sido estorbado. Así es que él planifica, pero no está en el control del cuándo. No está en el control del cuándo. Lo intentó muchas veces, pero había sido estorbado. Sin embargo, él planifica y sigue planificando. Y tampoco está en el control del cómo, porque él dice que estaba orando al Señor para tener un próspero viaje a Roma. Y Pablo llegó a Roma en un barco después de un naufragio como un preso, ¿no? Un preso. Por haber apelado a Roma, él llegó allí preso en Roma y lo metieron allí probablemente en una cárcel pero domiciliaria, pero allí estaba preso. Así que el viaje no fue tampoco lo que podríamos llamar un crucero a Roma, ¿no? Sino que fue un viaje, pues, ciertamente agitado. No estaba en el control, ni en el cómo, ni en el cuándo de sus planes, pero le vemos haciendo planes, le vemos no cediendo frente a las dificultades, sino sé que esto es bueno y ahí persisto hasta que el Señor abra la puerta. Su corazón para el servicio. Ahí está Pablo, venciendo dificultades de oportunidades, venciendo dificultades de llevar a cabo los planes. Sabemos que Pablo, pues yo creo que del colesterol, Pablo tendría que estar fenómeno, ¿no? Con las caminatas que se pegaba y con el esfuerzo que significaba andar por aquellos caminos romanos, que sí, es verdad, aquellas calzadas romanas pues eran buenas, pero todo era muy cansado. Y si ahorraban un poco de tiempo yendo en barco, pues le ocurrió lo que le pasó a él, ¿no? Que ya llegó allí después de un naufragio, menudo viaje. Así es que Pablo muestra a través de todo su ministerio cuál era el corazón que tenía para el servicio. Aquí tenemos el viaje a Roma. Cuando ya por fin el Señor abre las puertas, tiene que ir por ahí y después del naufragio y todo, por fin llega a Roma. Y después
de llegar a Roma, pues aprovecho para poner un poquito más de lo que se supone que pudo haber sido el resto de su vida. Todo el mundo conoce los 3 viajes a misioneros de Pablo porque están en el libro de los Hechos y el viaje a Roma. Pero el libro de los Hechos acaba con Pablo allí en Roma y ya ahí se corta, digamos, la biografía de Pablo. Después Pablo fue soltado, según los estudiosos nos indican, y probablemente Pablo hizo lo que podría haber sido el 4.º viaje misionero, en donde es posible que llegara a España. Habiendo salido de Roma, pasó a España, luego Creta, Mileto, Colosas, Éfeso, Filipos, Nicópolis, Roma, otra vez, donde fue de nuevo encarcelado. En medio de este 4.º viaje es cuando Pablo va culminando su obra literaria. Durante el tiempo de haber estado en Roma, en la cárcel, él escribió 4 epístolas, pero ahora todavía escribe la primera epístola a Timoteo y Tito. Y cuando ya está en la cárcel de Roma, para ser ya de aquí a poco pues muerto, él escribe su última epístola, que era la segunda, a Timoteo. Ahora, este era el corazón de Pablo, el corazón de este deudor. Ahora, ¿cuál era la deuda del deudor? El deudor y su deuda. ¿Qué deuda tenía que pagar Pablo? Y él dice que estaba presto, hemos leído, ¿verdad? Estaba presto para anunciar el Evangelio. Presto para anunciar el Evangelio. Romanos nos da algunos han llamado el libro de Romanos como el 5.º Evangelio, porque Pablo predica el Evangelio en el libro de Romanos. Entonces Pablo está dispuesto y deseoso de anunciar el Evangelio. Ese Evangelio que se anuncia al no creyente, y ese no creyente se da cuenta de su realidad espiritual, se da cuenta de que está muerto en sus delitos y pecados, y ese creyente que se despierta y el Señor le va zarandeando, y entonces ese no creyente despierta y por fin acepta al Señor. La obra del Espíritu de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio está ahí para todo aquel que en Él crea, ¿verdad? Entonces, el propósito de Pablo era anunciar este Evangelio. No sé por qué ha salido la otra. Ahí va. Este Evangelio de la justificación, en donde somos librados de la paga del pecado. Y como estáis estudiando la epístola a los romanos, pues yo quería sugeriros que hay algunos versículos de Romanos que podríais, o juntos podríamos aprender, considerar, para tener 5 versículos de lo que alguien ha llamado la calzada romana. Recordáis que los romanos hacían caminos por todas partes, ¿no? Y todos los caminos llevaban a Roma. Entonces, hay en el libro de Romanos 5 versículos que uno puede citar a cualquier persona no creyente y en ese momento, en breve tiempo, poderle explicar el mensaje del Evangelio. El primero de ellos es Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tan solo ha habido 3 personas que no han pecado en algún momento, que fueron Adán, Eva y Jesús. Jesús se mantuvo sin pecar toda su vida, pero Adán y Eva no. Pero el resto hemos nacido en pecado, todos somos pecadores y por tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Hay que empezar por ahí. La mejor manera de sanar una situación, de solventar un problema, es reconocer el problema, ¿verdad? El primer paso para que un alcohólico o un drogadicto pueda curarse es reconocer que es alcohólico y que es drogadicto. Y si tú no estás convencido de que
de que tienes, yo no sé, una miopía galopante, a pesar de que te estés pegando contra las paredes cada vez que andas, pues no vas a ir al médico, porque según tú ves bien. Así que el primer paso es reconocer. Ese es Romanos 3:23. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Se cuenta de algún hermano que, habiendo oído en esta ocasión este versículo, ha sido muy bendecido. Yo creo que cada uno de nosotros tiene también la posibilidad de compartir cuál es el versículo con el que tú fuiste impactado. Y tal vez, si alguno de estos es de los que estamos mencionando aquí en Romanos, pues fantástico. Y este de Romanos 6:23 explica quizás, con la excepción de Juan 3:16, con muchísima claridad cuál es la situación del hombre ese que habíamos dicho anteriormente. La paga del pecado es la muerte. Hombre pecador, hombre que está sentenciado y a muerte. Sin embargo, por contraste, si el salario del pecado es la muerte, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Este es el evangelio que Pablo está predicando habitualmente. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando hay un pero, a mí siempre me llama la atención la palabra pero, porque cuando hay una aseveración y luego hay un pero, el pero se come a lo anterior, muchas veces, ¿verdad? El pero acaba siendo más grande que todo lo anterior. ¿Estudiaste para hoy la lección? Sí, pero se me ha olvidado. Sí, pero 3 minutos nada más, porque no tuve más tiempo. Entonces el pero se ha comido al sí, lo ha anulado totalmente. Y entonces aquí, Romanos 5:8, es quizás una de estas grandes declaraciones en donde aparece la frase esta de pero Dios. Pero ¿por qué ese pero? Y dice el contexto este de Romanos: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Es decir, que morir por otro, eso no lo hace nadie. Eso no lo hace nadie. Pero, y el pero, anula lo anterior. En el caso de Jesús no es así. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, hermanos, hemos estado cantando esta mañana acerca de la cruz y acerca del perdón. Y este versículo es fantástico porque ni aún siendo relativamente buenos, que no lo éramos, pero en fin, sin llegar a ser lo más malo posible del mundo, porque hay personas en este mundo, ¿verdad?, que tú dices, uy, qué malvados son. Pues nosotros también somos malvados, quizás no llegamos hasta el extremo de otras personas, pero delante de Dios todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Alguien me hizo alguna vez una observación que me ayuda siempre. ¿Habéis subido alguna vez al castillo? Imagino que sí, o a Gibraltar o alguna cosa, algún sitio de estos, ¿no? Pues ya simplemente desde ahí miras hacia abajo y ¿cómo vemos a la gente? Muy pequeñitas, todas iguales, muy pequeñitas, todos muy pequeñitos. Pero no todos somos iguales. Hay algunos que son jugadores de baloncesto y miden por encima de los 2 metros y otros que tienen 1,5 metros nada más, pero desde arriba se ven todos iguales. Y es verdad, algunos creen que son buenos, pero desde el cielo, no. Todos somos iguales de malos. La verdad es que ¿quién iba a morir para librarnos a nosotros? Pero, qué pero tan fantástico, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el mensaje que tenía Pablo. Mensaje
que a él mismo le cautivaba. Por eso su ministerio y su corazón iban al unísono. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Como os decía antes, tal vez alguna persona tenga este versículo en su corazón atesorado, pero se cuenta de un tal doctor Appelman, un gran evangelista del siglo pasado, que por razones de salud tuvo que ingresarse en determinado lugar y alguien en ese sitio de tranquilidad, de momento de reflexión y tal, le habló del Evangelio y le presentó este texto, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cuando él oyó este versículo, se lo apropió, lo hizo suyo. Dijo, esta es la palabra para mí, a esto me acojo. Cuando él compartió con su familia esta conversión, este descubrimiento, su familia lo rechazó y entonces vivió días difíciles, pero más adelante se convirtió en uno de los evangelistas más grandes de su época, llevando a cientos, miles de personas a los pies de Cristo. De manera que la frase Jesús es el Señor fue la confesión de fe del Nuevo Testamento y es el reconocimiento de que Jesucristo es Dios mismo y que lo estamos haciendo el Señor de nuestra vida. Esta es nuestra declaración cuando decidimos creer y recibir la verdad del Cristo resucitado. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con tu corazón crees y eres justificado, y con tu boca que confiesas y eres salvo. Muy bien, esa es la salvación que obtuvimos cuando creímos en el Señor. Pablo habla de esa salvación. Pero a mí me llamaba la atención al leer este pasaje que Pablo dice que quería anunciar el Evangelio a vosotros, a ellos, a los propios creyentes. Yo decía, esto, ¿cómo se entiende? Voy a mirar en la bibliografía a ver qué entienden los distintos intérpretes de las Escrituras. Algunos no dicen nada sobre este tema, pero sí he descubierto alguno que menciona el hecho de que la buena nueva de salvación no es solo algo en nuestras vidas para el pasado, sino que los creyentes aún necesitamos el mensaje del Evangelio. Por ejemplo, uno de ellos es William MacDonald, y él nos habla de que hay una salvación presente. La palabra salvación tiene distintos significados, pero unas veces significa la salvación que obtuvimos cuando el Señor nos libró de la paga del pecado y nos justificó. Otras veces la palabra salvación significa santificación, el proceso por el cual el Señor nos está librando del poder del pecado. Entonces, en este sentido, es en el que William MacDonald interpreta también Romanos 5:10, porque Pablo está tratando de comunicar el Evangelio, y el Evangelio y las buenas nuevas del Señor son para el momento de creer, pero son también para la vida del creyente. Así Pablo dice en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Así que en ese sentido también debemos entender que Pablo estaba dispuesto a hablar, a compartir, a anunciar el Evangelio a aquellos que eran creyentes. John Piper, por su parte, afirma también lo siguiente. Lo que Pablo dice aquí es que no simplemente está interesado en obtener profesiones de fe al predicar el Evangelio por primera vez. Eso es fantástico. Pero Pablo iba más allá. No solamente estaba interesado en eso, está interesado en traer a Dios una ofrenda de gentiles santificados, es decir, quiere ocasionar la obediencia de fe en las naciones. Y la manera en que él trabaja para este fin, de acuerdo con Romanos, ministrando el Evangelio de Dios, aplicando el Evangelio de la gracia. Es el Evangelio de la gracia quien convierte y es el Evangelio de la gracia quien
santifica. Es el Evangelio el que también santifica. No vamos a ser como los Gálatas, ¿verdad? Que empezaron con el Evangelio, pero luego se pasaron a que la vida... El Señor ya nos salvó, ahora la vida cristiana, ¿cómo la vivo? Pues venga, en las obras, en la carne. No, tenemos que vivirla también en el Evangelio. Debemos anunciarle a las personas el Evangelio la primera vez y debemos recordarles a las personas una y otra vez el significado y las implicaciones del Evangelio de la gracia gratuita. Eso es lo que Pablo dice en Romanos 1:15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros, y él menciona a vosotros creyentes, el Evangelio también que estáis en Roma. No para que sean salvados, sino para mantenerles firmes a través de la santificación. Nuestra fe se nutre de las buenas noticias de la gracia de Dios y nuestra obediencia se nutre de la fe. Por tanto, para producir la obediencia de la fe debemos escuchar el Evangelio de la gracia. Hemos cantado en esta mañana, somos verdaderos hijos por fe. Fijemos nuestros ojos en Jesús, caminemos solo por la fe en Él, pues es por fe y no por ver. Eso hemos cantado esta mañana. Y los buenos deseos de Pablo para los romanos, deseaba comunicarle algún don espiritual, confirmarlos, ser mutuamente confortado y tener también algún tipo de fruto, pues no solamente se quedan en buenos deseos, hay poder para realizarlo, hay poder para llevar a cabo estas cosas. El poder está en el Evangelio, no por las obras de la carne, sino por la fe en el Evangelio. Nuestro desafío es, en nuestro crecimiento y en nuestra santificación, siempre mirar a la cruz de Cristo. Por su parte, Nicolás Tranchini, en este libro que mencionaba antes, de Cambios Profundos, en el capítulo 7 decía: cuando descubro la belleza de la cruz de Cristo, el asombro produce cambios. Ver la cruz de Cristo es la experiencia más valiosa que puede experimentar un ser humano, porque solo cuando vemos a Cristo, solo cuando vemos la gloria de Cristo, cambia lo que nosotros atesoramos y lo que nosotros disfrutamos. Ver su amor y ver su encanto, ver su belleza, expresada de una forma sublime en la cruz, es lo que produce un impacto y nos cambia. Ver su valor es lo que causa placer y transforma nuestro corazón, dándonos verdadera paz, alegría y felicidad. Es recordar de nuevo el Evangelio. Como dice Gálatas 6:14, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Pablo es muy claro, continúa Nicolás. El Evangelio, la cruz de nuestro Señor Jesucristo, solo su obra y su persona tienen el poder para hacer lo que nadie puede hacer por sí solo. Dejar de desear vivir para uno mismo, dejar de desear todo lo que los ídolos del mundo tienen para dar y vivir para Dios. Y Pablo decía esto, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él había como asimilado el Evangelio de tal manera en su vida diaria que este Evangelio producía en él cambios. Y no en vano hemos cantado: gracias por la cruz, oh Dios, tu sangre derramada por mí me ha lavado, el precio que pagaste por mí cargando mi pecado allí, tu sangre me salvó. Qué belleza la contemplación de lo que este cántico nos produce. Por último, hay una salvación que también Pablo comparte en el libro de Romanos. La palabra salvación hemos dicho que tiene diversos significados. Algunas veces puede significar simplemente salvar la vida en un naufragio, pero en el aspecto de salvar el alma tiene estas tres dimensiones: anunciar el Evangelio para la salvación pasada, que es la justificación, en donde el Señor nos libra de la paga del pecado; anunciar el Evangelio para la salvación presente, es decir, la santificación, en donde somos liberados del poder del pecado, librados del poder del pecado; y anunciar el Evangelio de la salvación futura, la glorificación, donde somos o seremos librados de la presencia del pecado. Romanos 13:11 habla de la glorificación y dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos.
La salvación está más cerca ahora que cuando creímos. ¿Qué salvación? No soy salvo ya, sí, pero la futura, la salvación de la glorificación. Ernesto Trencha, en su división del libro de Romanos, también menciona la glorificación en los pasajes de Romanos 8, 18 a 39. Así que el Evangelio trae una gran esperanza. Hemos leído en el Salmo 27, 13, en esta mañana: hubiera yo desmayado si no hubiera creído ver que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. La base de toda esa espera es el Evangelio que Pablo predicaba. Esto nos produce fortaleza, esto nos produce ánimo, entereza, crecimiento. Aún a pesar de que podamos caer, como hemos leído, como hemos cantado, si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. Y por último, Pablo, el deudor y sus acreedores. ¿A quién tenía que pagar Pablo? Hemos visto que tenía que pagar con el Evangelio. Así que cuando la gracia de Dios viene a nosotros en el Evangelio, viene a pagar nuestras deudas con Dios. La gracia no nos hace deudores con Dios, nos hace deudores a otros quienes necesitan la gracia tal como nosotros la necesitábamos. Por eso Pablo enfatiza que recibió la gracia y el apostolado. Por tanto, ahora soy deudor a griegos y bárbaros. Lo que les debo es el Evangelio de la gracia. Esa es mi deuda. El texto dice exactamente a griegos y bárbaros. Hemos leído griegos y no griegos, pero el original dice bárbaros. Y algún comentarista hace un comentario simpático porque dice: tal vez los griegos, con su preciosa y hermosa lengua que ellos cuidaban tanto, oirían a los que no eran griegos hablar y eso les sonaría como brr, 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 y de ahí probablemente viene la palabra bárbaros, ¿no? Así es que ellos consideraban griego a todo aquel que formaba parte de esa cultura griega, pero para Pablo es indiferente. Sean griegos, sean bárbaros, sean sabios o sean torpes, porque los griegos a los demás los veían como no sabios, ¿no? Como ignorantes. En cualquier caso, para Pablo la predicación era del Evangelio para todos, incluso también creyentes y incluidos, ¿no? No creyentes, por supuesto, pero también los creyentes, para el crecimiento, para la santificación, para la promesa de la glorificación, tenerla como bien clara. Por tanto, en la conclusión, quisiera hacer algunas preguntas para llevarnos a casa. ¿Soy yo una persona agradecida? ¿Me produce satisfacción el desarrollo de la obra de Dios en general? Cualquier obra que Dios haga, o solamente la que hago yo, solamente aquello que es lo que Dios me permite trabajar, es lo que me preocupa, los demás me da todo igual. Tengamos un corazón abierto, porque si no es sospechoso de que en lugar de querer estar trabajando para el Señor, estemos trabajando para edificar nuestro propio reino, ¿no? Nuestro propio prestigio, nuestra propia personalidad, para aparentar o aparecer como alguien importante dentro de la obra. Que el Señor nos dé la libertad y la gracia de podernos gozar con todo lo que Dios está haciendo a través de los hermanos. Mi objetivo de vida, mi objetivo en esta vida, con lo que yo disfruto realmente, con lo que yo paso tiempo fantaseando, ¿realmente coincide con mi ministerio? ¿Realmente coincide con el Señor y con su obra? ¿Realmente me deleito en el Señor? Como era el caso de Pablo, afortunadamente, para él y para el ministerio, ¿no? Valoro el Evangelio en toda su dimensión. Me sigo gozando al contemplar la cruz de Cristo. Esta mañana nos hemos gozado cantando muchos himnos o muchas canciones y la verdad que todas estaban muy centradas en la persona de Jesús y en la obra de Cristo. Yo cuando estaba ultimando estas notas estaba solo, era temprano y estaba disfrutando, acordándome de himnos antiguos que nos llevaban a contemplar la cruz de Cristo, ¿no? A contemplar el Evangelio, a contemplar las bellas palabras de vida. Y decía uno de los himnos que cantábamos, más o menos, no sé si lo digo bien, Daniel, pero decía más o menos, oh, cuéntamelas otra vez, bellas palabras de vida. ¿Era así?
cuéntamelas otra vez. Estoy involucrado en la obediencia a la fe. Ese era el ministerio de Pablo, llevar a todos a la obediencia a la fe. Estoy involucrado en la obediencia a la fe, no solo la mía, sino también la de otros. Que el Señor nos bendiga y el Señor haga que su palabra nos desafíe. Su muerte en la cruz, la contemplación de su obra, su belleza, nos anime a seguir hacia adelante en el camino de la fe, por el cual Pablo vivió y entregó su vida y su ministerio, y todo fue un pack inseparable. Que el Señor nos ayude. No sé la edad que tenemos cada uno. Pablo tenía ya 60 y tantos años probablemente. Era bajito y regordete, según dicen. Así que no hay excusa. Si alguno cree que tiene mucho peso, Pablo parece que era regordete y se anduvo toda Europa. Es que yo no soy alto y los pasos los doy muy cortos. Entonces no tengo tiempo para ir a ningún lado porque tardo el doble que otro. No importa, Pablo era bajito también. Tenía 60 y tantos años. Mientras que Pablo estaba vivo, tenía vivo el deseo de predicar y de anunciar el Evangelio a griegos y a no griegos. Que el Señor inflame nuestros corazones con el deseo de servirle para llevar a muchas personas y a nosotros mismos, por supuesto, por el camino de la obediencia de la fe. O sea,